nuevamente le damos la bienvenida, ¿no? Buenas noches a todos los que están participando de esta ponencia. Y lo que concierne a esta clase, pues, introductoria también diremos así, es justamente introducción a la espectroscopía de la radiación atómica de flama y hablar un poquito de las aplicaciones en las cuales se puede realizar. Bien, entonces ahí está el correo de la institución en la cual también laboro, ¿no? Y si tienen de repente alguna consulta o algún tipo de información que ustedes deseen, ¿no? De manera extra, ¿no? Pueden escribir y por ahí le estamos respondiendo. Ya, bien, entonces vamos a empezar un poquito. Eh, Aquí lo que se está mostrando es un esquema general de un espectrómetro de absorción atómica, ¿no? Estamos viendo en ella los componentes más saltantes, ¿no? Respecto a la instrumentación, ¿no? Vamos a empezar, pues, en la parte izquierda, con lo que sería, ¿no? La fuente de radiación que se van a utilizar en el equipo, ¿no? Hablaremos un poquito y rápidamente también de las lámparas que utilizan los equipos en general, los espectrómetros de absorción atómica en general, que son las lámparas de cátodo hueco. Por ahí algunas que le denominan otro tipo de lámpara, descarga sin electrodo o super lámpara, ¿no? Eso va a depender del tipo de modelo y marca, ¿no? Del fabricante, ¿no? Luego tenemos un modulador que nos va a permitir establecer la señal de la lámpara para que esa se desvíe, ¿no? Una que vaya, pues, directamente al atomizador y la otra, pues, que sea como referencia. Entonces, en este caso, nosotros vamos a realizar una espectroscopía de absorción atómica, es decir, que nuestro analito debe encontrarse en la forma de átomos, y para poder llevarlo a esa forma atómica, vamos a usar una forma de atomizar. En este caso, pues, sería una flama, ¿no? Vamos a mencionar más adelante que existen otras formas de poder atomizar, pues, a nuestros analitos, ¿no? Que inicialmente se encuentran en la forma de iones, ¿no? Entonces, el atomizador en sí, pues, sería la flama. Y vamos a describir cuáles son los procesos físicos y químicos que ocurren en ella, ¿no? Y en qué zona de la llama nosotros debemos ubicarnos de manera experimental para tener una buena sensibilidad, ¿no? Y acuérdense que esa sensibilidad que nosotros buscamos en el equipo va a estar de la mano para tener una buena curva de calibración, ¿no? Al final. Entonces, vamos a hablar también aquí de cómo es que se realiza la introducción de la muestra, ¿no? De toda muestra líquida. Yo puedo tener distintos analitos en diferentes matrices, pero siempre debe llevarse, pues, a la forma líquida, ¿no? En un solvente adecuado. Un solvente, bueno, que nos dé la facilidad de que esa introducción permita tener una buena sensibilidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de los tipos de nebulizadores que existen comercialmente y cuál es el adecuado para la preparación de la curva de calibración que ustedes desean preparar. Entonces, eso nos va a generar un tipo de señal. Tenemos otro componente saltante que viene a ser la parte interna ya, el selector de la longitud de onda, que en nuestro caso, pues, sería un monocromador, ¿no? Vamos a escribir un poquito qué es lo que tiene ese monocromador, ¿no? El grating, que tiene dos espejos en los cuales, pues, uno resecta y el otro simplemente no selecciona, permite seleccionar justamente con el grating la longitud de onda a la cual nosotros queremos analizar, ¿no? Acuérdense que nuestro analito en la forma de átomos, como la técnica es de absorción atómica, absorción, entonces podemos seleccionar varias longitudes de onda, tenemos varias longitudes de onda, pero seleccionamos convenientemente la más adecuada para el propósito que nosotros queremos realizar. A la salida de ese monocromador, pues vamos a tener nuestro detector, amplificador, ¿ya? Y finalmente, pues, un registrador en la cual nos permite tener la señal, ¿no? Por cada, de repente, estándar que estemos leyendo, y finalmente, pues, de las respectivas muestras, ¿no? Eso conlleva a que tengamos que realizar primero una curva de calibración, como se muestra por acá, en la cual voy a tener, ¿no? La absorbancia versus la concentración, ¿no? Y esta curva de calibración nos va a permitir conocer la concentración justamente, pues, de una muestra problema respecto al analito que yo quiero determinar en dicha matriz. Entonces, esto es el esquema general que se tiene, pues, dentro de un espectrómetro de absorción atómica, ¿no? Nada complicado, ¿no? Es aplicativo bastante, y bueno, las cosas que hacemos acá también es, pues, justamente full experimental para que ustedes puedan conocer el funcionamiento y todo lo demás. Cuando hablamos que nuestro analito se debe de encontrar en la forma de átomos, entonces tenemos que seleccionar, ¿no? Un sistema, una metodología, ¿no? Un método para poder llevarlo a átomos. Entonces, para eso
nuestras soluciones que tenemos que contienen nuestro Profesor, analito. disculpe, no lo Sí. escuchamos. ¿No me escucha? A ver. Ah, no, ahí sí, ya, está bien, disculpe. Ya, correcto. Entonces, les decía que lo que buscamos nosotros es que nuestro analito se encuentre en la forma de átomo. Entonces, para poder realizar ello, nosotros tenemos que conseguir una metodología, ¿no? Una metodología que provea eso. Y en los equipos, ¿no? Hay varios métodos, ¿no? Hay varias formas de poder atomizar a nuestro analito que está inicialmente en solución. Entonces, una de esas formas es justamente utilizando una flama o una llama. Entonces, una vez que tenemos a nuestro analito en la forma de átomos, estos átomos son los que van a recibir, ¿no? Van a absorber una cierta longitud, a una cierta longitud de onda, una energía proveniente de una fuente de radiación. Esa fuente de radiación pues, debe de ser proporcionada por una lámpara. Y las lámparas que existen en el mercado, ¿no? Para los diversos elementos químicos, son lámparas de cátodo hueco. ¿Ya? Y algunas alternativas que dependiendo de los fabricantes, pues algunos tienen lámparas de descarga sin electrodo y otros tienen la que denominan una lámpara o superlámpara. Ambas proporcionan pues mucha más energía. Entonces, ¿a qué se refiere con el proceso de absorción atómica? Entonces, nos dice acá que es un fenómeno por el cual, tras someter a una radiación, la materia, con una longitud de onda, capaz de ser absorbida por sus átomos. Y eso es lo interesante de la técnica, ¿no? Que es bastante selectiva y en muchos casos se vuelve pues específica. ¿Qué significa ello, no? Que cuando nosotros atomizamos, ¿no? La matriz en la cual se encuentra nuestro analito, pues no solamente atomizamos nuestro analito, ¿no? También se van a atomizar otras especies químicas de metales, ¿ya? Que puedan estar de repente juntamente con ella, con la matriz. Entonces, pero al momento de que se envía, ¿no? Que la fuente de radiación, ¿no? Envía el haz a una cierta longitud de onda, pues solamente son los átomos de ese analito que se encuentran en la llama los que van a absorber esa radiación. De ahí se dice que es selectiva y a la vez, pues, ¿qué cosa? Específica. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero determinar cobre, para el cobre sabemos que existen más de 4 longitudes de onda. Y cada una tiene o presenta un rango lineal, cada una tiene una concentración característica, cada una tiene pues, ciertas especificaciones en cuanto al slit. Entonces, nosotros podemos seleccionar una de esas longitudes de onda, siendo pues la que conlleva tener una concentración característica pues mucho más pequeña, o sea, una sensitividad bastante baja, que es la de 324,75 nanómetros. Pero ahí no quedaría la cosa, ¿no? También nosotros sabemos que podemos seleccionar, ¿no? Un tipo de nebulizador. Y dependiendo del tipo de nebulizador, podemos mejorar aún esa sensibilidad. Entonces, el primer paso aquí es que se lleven a los átomos, de la especie química tiene que ser en la forma de átomos, y los cuales van a ser la capacidad de poder absorber energía de la fuente de radiación externa que sería la lámpara del cátodo B. ¿No? Entonces dice, no, por ello es necesario la transformación de la muestra ya en vapor atómico. O sea, tenemos que convertirla en vapor atómico. Entonces, ese proceso pues se llama el proceso de atomización, ¿ya? ¿Y quién se va a encargar de realizar esa atomización dentro del equipo? Pues para nosotros va a ser nuestra flama. ¿No? Y abajo mencionamos, ¿no? Que existen diferentes sistemas de atomización que le dan nombre justamente a la técnica. Entonces, esa técnica analítica, la que nosotros estamos realizando, es una espectroscopía de radiación atómica con atomización de llama o de flama, ¿no? Por las siglas en inglés, ¿no? Para FAS, que se traduciría pues como espectroscopía de radiación atómica de flama. Existen otras formas, ¿no? Puede ser electrotérmica, ¿no? Usando un horno o una cámara de grafito, ¿no? Entonces, en ese caso, pues estaríamos hablando de otra forma. Y existen otras formas de atomización que de repente escapan de lo que es el tema, porque estamos hablando solamente de absorción, ya absorción que podemos hablar también de emisión, ¿no? A usar un plasma, ¿ya? Hay un ICP, plasma acoplado inductivamente, un marco de chispa y entre otros. Entonces nosotros nos estamos centrando, pues aquí, ¿no? ¿Dónde nos estamos centrando? En lo que va a ser una atomización, pero pues por flama, ¿ya? Entonces el nombre de la técnica, una espectroscopía de absorción atómica, pues de flama, ¿ya? Muy bien. Entonces, se debe llevar a cabo entonces la atomización. Ahora, nuestra llama debe ser capaz, ¿no? Debe tener ciertas características que permita hacer varios procesos físicos y químicos.
Acuérdense que nosotros tenemos una solución, ya tenemos una solución la cual contiene nuestro analito, que puede estar, ¿no?, en un medio acuoso, puede estar en un medio orgánico, ¿no?, o puede estar en un medio inorgánico, ¿no? Frecuentemente, pues, cuando analizamos minerales, ¿no?, frecuentemente utilizamos un medio ácido, o sea, uno inorgánico, que puede ser un ácido nítrico, clorhídrico, o una mezcla de repente, pues, agua regia, etcétera. Entonces, lo que tiene que hacer la llama es de proporcionar la energía necesaria para realizar varios procesos. ¿Y qué tipo de llamas podemos utilizar con este equipo? Pues los tipos de llamas que frecuentemente se utilizan en los equipos son una llama de aire acetileno, ¿ya?, de aire acetileno, la que está por acá, y el otro tipo es de óxido nitroso acetileno. O sea, necesitamos el combustible, que sería el acetileno, y necesitamos pues un oxidante. El aire es el común, el oxidante común, y un oxidante auxiliar pues sería el óxido nitroso. Y dependiendo del combustible y del comburente que nosotros vamos a utilizar, es la temperatura, ¿no?, la temperatura promedio que va a permitir que se pueda realizar la atomización, ¿no? Entre estas dos podemos distinguir que normalmente la llama aire acetileno o plasma aire acetileno lo usamos como una llama oxidante, mientras la llama óxido nitroso acetileno lo usamos como una llama reductora. Claro que variando los flujos, ¿no?, también es una forma de optimizar, variando los flujos, aire acetileno podríamos tener también una llama pues bastante reductora, ¿ya? Y ahí se muestran las temperaturas en promedio en las cuales pues trabajan esos diferentes tipos de llama para poder establecer. Muchos de los metales por absorción atómica se pueden leer en aire acetileno. Algunos específicamente, como el calcio, de repente el cromo, se puede usar la llama óxido nitroso acetileno. ¿Ya? Y en el modo de emisión, pues algunos elementos se leen mejor con una llama pues, de óxido nitroso acetileno, que ya sería pues otro punto. Entonces, ya tenemos acá el conocimiento de las llamas. Y aquí se muestra más o menos el perfil de la llama, algunos componentes de temperatura y el color característico, ¿no? Las llamas que estamos viendo nosotros a la izquierda, la llama aire acetileno, ya de un color no turquesa y frecuentemente es una llama oxidante, ¿no? El color azul turquesa que ustedes están notando. Y a la derecha, la de óxido nitroso acetileno, que es mucho más caliente, ¿no? Proporciona una mayor temperatura, ¿ya? Tiene especies producto de la combustión de este óxido nitroso. Ustedes ven ahí varias especies químicas, ¿no? Cianuros que se están formando, especies complejas. Ya es una llama, pues, reductora. Y es un color, pues, medio rojiza, naranja, ¿no? Y es mucho más grande, más alta que la llama aire acetileno. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la llama aire acetileno, recuerden que el cabezal del quemador, ¿no?, que se utiliza, pues, puede ser de 5 o de 10 centímetros. Pero cuando usamos la llama de óxido nitroso acetileno, ¿no?, es la de 5 centímetros porque existe menos riesgo de que pueda suceder algo. Además, bueno, hoy en día no se da mucho ello debido a que los equipos sabemos que tienen incorporados varios sistemas de seguridad, lo cual garantiza la operación dentro del laboratorio. Bien, ahora lo que vamos a ver es el proceso de atomización, ¿no? Nosotros hemos dicho que ya tenemos cualquier muestra, ¿no?, la que ustedes quieran analizar, ¿no?, en la matriz dada, ¿no?, los componentes, y el analito. Entonces, ustedes saben que la etapa previa, antes de realizar el proceso, ¿no?, de lectura de un equipo de reacción atómica, es que esa muestra se haya tratado previamente, ¿no?, que incluye, pues, de repente, la toma de muestra, ¿no?, lo que es, pues, de repente seguir un sólido, tamizarla, ¿no?, luego digestarla, dependiendo del medio, y luego tenemos la solución. Entonces, una vez que ya tenemos en solución, llámese acuosa, vuelvo a repetir, orgánica, inorgánica, etcétera, entonces lo que hacemos ahora es introducir esa muestra líquida. ¿Ya? Esa muestra líquida va a ser aspirada, ¿ya?, va a ser aspirada por el capilar. Aquí se está viendo un esquema bastante general de algunos equipos que aún todavía están vigentes, que se siguen utilizando en diferentes empresas, laboratorios, ya en general, pues muy común. Entonces, ahí estamos viendo nosotros que por acá está un capilar, o que también le dicen cánula, la cual va a permitir que por ella sea absorbido, ¿no?, o sea, ascienda el líquido a un cierto flujo. Y ese flujo nosotros lo controlamos, pues, con esa perilla que se muestra por acá. Esa perilla de color blanquito, o sea, está acá, esa perilla, es la que permite modelar el flujo, ¿no? Entrada, salida, más rápido, más lento, o sea, el flujo.
Ya, a la entrada por acá está el aire. Ya, ese es el aire. Entonces, lo que hace es ingresa el aire y con una diferencia de presión permite pues que por el capilar ascienda el líquido. ¿Ya? Este sistema que está acá, ¿no? En la parte interna que no se ve, es el nebulizador. Entonces, el nebulizador tiene la función de aspirar el líquido, formar el aerosol, y ese aerosol, gotitas de líquido dispersas en el aire, ¿no? Se mezclen con el combustible que debe estar entrando por acá, o con el oxidante auxiliar que está por acá. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros la aspiración, ¿ya? Y eso también, dentro de la parte experimental que nosotros hacemos, es mejorar la optimización, ¿no? Tener una buena optimización, de acuerdo también tomando en consideración, pues, al flujo de entrada de líquido, ¿ya? Entonces, en esta primera parte tenemos, bueno, algunos componentes que se pueden mencionar rápidamente. Por acá está la salida de los desechos, ¿no? Aquí hay lo que es un conector, que es un bloqueador de drenaje, ¿sí? Y a la espaldita de él tenemos, pues, la cámara de premezclado, ¿ya? La cámara de premezclado. A la salida del nebulizador, en muchos casos, se puede utilizar un accesorio más, ¿no? Que va a ser una bola de impacto, ¿no? O sea, bola de impacto pues tiene la finalidad de que las gotas grandes, ¿no? Que hayan salido, pues disminuyan en tamaño, sean gotitas más pequeñas, ¿no? Porque de esa manera se busca tener una mejor sensitividad o mejor selectividad. Entonces, lo que buscamos es con ese accesorio mejorar. No todos los elementos necesitan ello, algunos, ¿ya? Entonces, oportunamente poder utilizar, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, ya tenemos ahí la aspiración que consiste en ello. Entonces, como les decía, la función que tiene el nebulizador, pues justamente es formar un aerosol. Ya, ese aerosol, recordemos que son gotitas de líquido dispersas en el aire, ¿no? Ese líquido que es, pues, nuestra muestra problema que contiene a nuestro analito. Hasta aquí lo que estamos viendo simplemente es un proceso físico, ¿ya? Y ese aerosol que se ha formado se está mezclando con el combustible. ¿Y dónde se va a mezclar? Pues en la cámara de premezclado. En la cámara de premezclado normalmente se tiene un deflector de flujo. La finalidad que tiene ese deflector de flujo es aún todavía filtrar aquellas gotas, ¿no? Que tienen un gran tamaño, ¿no? Entonces, por lo tanto, disminuye. Y todo lo que va condensándose, lo que se vuelve líquido, simplemente se va pues a lo que es el drenaje. Entonces, seguimos todavía con los procesos físicos. ¿Ya? Una vez que ya tenemos nuestro aerosol, ¿no? Que se ha formado y que esperamos que tengan gotitas de líquido lo bastante pequeñas, ¿ya? Esto va a alcanzar el cabezal del quemador. Y en el cabezal del quemador se está formando pues la llama, se tiene encendida la llama. Una llama que puede ser aire acetileno o que puede ser óxido nitroso acetileno. Entonces, la siguiente etapa que ya va a ocurrir dentro de la llama se llama desolvatación. ¿Ya? Lo que va a ocurrir dentro de esa llama, ¿ya? Se llama desolvatación. ¿En qué consiste ella? Como su nombre lo indica, en eliminar qué cosa, el solvente. ¿Y qué se va a formar? Lo que se va a formar es un aerosol sólido, un aerosol seco. Se elimina el solvente, se tiene, ¿no? El sólido disperso nuevamente en ese ambiente gaseoso, ¿ya? Toda esa mezcla de la llama, toda esa mezcla, ¿ya? Y luego, pues, la misma alta temperatura de la llama va a provocar que este aerosol que se ha formado, ¿no? Genere, pues, ¿no? La descomposición. Primero se volatiliza, lo tengo, imaginemos, pues, que es un analito sólido, ¿ya? Cualquier especie, una sal de metal, por ejemplo, una sal de metal, ¿ya? Sulfato de cobre, por decir, sulfato de cobre 2 sulfato cúrbico, ¿ya? Entonces, lo que se hace ahora es volatilizarlo. Estaba sólido y lo vamos a tener en estado gaseoso. La misma alta temperatura, todo esto ocurre de manera rápida, ¿no? La misma alta temperatura va a lograr que ahora, que ese sólido que tiene el metal se descomponga, ¿no? Y pasa una serie de procesos hasta que finalmente se tienen átomos de nuestro analito vaporizado. Entonces, tenemos la nebulización, tenemos la desolvatación, tenemos la volatilización, tenemos la descomposición y debemos llegar hasta tener, ¿qué cosa? Átomos. Acuérdense que nuestra técnica se llama así, ¿no? Espectroscopía de la radiación atómica. Entonces, el primer requisito es que
nuestro analito, que estaba en solución, esté en la forma de átomos, ¿no? Interesante sería que yo esperaría que el 100% de ese analito que estaba en solución esté como 100% en átomos, ¿no? Tendría una gran población de átomos. Entonces, nosotros nos tenemos que ubicar en la llama a una cierta altura, ¿no? ¿Y qué altura sería ella? No, eso, bueno, lo encontramos en muchas referencias, ¿no? Pero esa altura experimentalmente debe ser aquella donde tenga la mayor población de átomos. Átomos, ya que están en estado gaseoso, átomos libres, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque son estos átomos los que van a absorber, ¿no? A esa longitud de onda, característica de estos átomos de nuestro analito, van a absorber energía proveniente de la lámpara. ¿Ya? Entonces, pero lo cierto es que no todo nuestro analito que estaba en solución se encuentra en la forma de átomos. ¿Por qué? Porque la misma alta temperatura podría provocar que algunos átomos pues formen iones y que ocurra la ionización. Entonces, ¿de qué manera nosotros también podemos evitar que estos átomos no se ionicen? Porque imagínense, ¿no? Imagínense que tengo átomos muy bien, pero me ubico en una zona donde hay más iones que átomos. La señal va a ser muy baja y no voy a tener una buena sensibilidad. O que alguno de estos átomos reaccione con otras especies propias de la matriz y que formen especies moleculares que al final pues también no me va a dar buena señal, ¿no? O que algunos de estos átomos se exciten, producto de la misma alta temperatura, ¿no? Por acá tendría entonces átomos excitados, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo eso lo vemos de manera experimental. Nosotros tenemos que hacer previamente una optimización, ¿no? Antes de empezar a leer nuestro analito. Entonces, y esa optimización pues se hace partiendo de una solución estándar de concentración conocida, eligiendo la longitud de onda apropiadamente, ¿ya? Y trabajando pues con ciertas variaciones dentro del equipo y los accesorios con los cuales contamos para garantizar pues una señal, una absorbancia que me diga pues que en esas condiciones voy a tener buenos resultados. ¿Ya? Entonces, todo ello lo vemos nosotros pues, en el laboratorio, ¿no? En la parte experimental. Bien, entonces aquí se están mostrando rápidamente los equipos con los cuales contamos dentro del laboratorio, ¿no? Nosotros tenemos 4 equipos de absorción atómica, ya tenemos 4 equipos de absorción atómica, 3 de la marca Perkin-Elmer, no es que está haciendo el Cherry, ¿no? Pero tenemos esos 3 equipos, y un equipo pues de la marca Varian, ¿no? Los modelos que tenemos son el Analyst 400, tenemos el Analyst 100, tenemos el Pinnacle 500. Y del Varian, el modelo que tenemos, el A240, ¿no? Tal vez se les es familiar a muchos de ustedes, ¿no? Que han usado alguno de estos equipos, ¿no? Algunos de ellos. Bueno, acá Analyst 100, hay Analyst 200, hay Analyst 400, ¿no? Este es de la marca Perkin-Elmer. Este es el Pinnacle, es un equipo recientemente adquirido, ¿no? Alrededor, pues, de 2 años más o menos, ¿no? Pinnacle 500, estándar. Lo interesante de este equipo es que en la parte óptica no utiliza muchos espejos, sino lo que hace uso es de fibra óptica, lo cual garantiza que nuestra señal sea mucho más limpia y más eficiente, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Con ese equipo se logran tener pues, buenos resultados. ¿No? El anterior también tiene la diferencia, por ejemplo, este equipito, el Analyst 400, en la parte del selector de longitud de onda, sabemos nosotros que tiene, aparte del monocromador, o sea, el grating, los espejos, ya tiene también un prisma, ¿no? Que se asemeja, pues, ya usted se acuerda, se asemeja un poquito parecido a lo que es un ICP, ¿no? ¿Ya? Y lo otro también que tienen detectores, pues, al estado sólido. ¿Ya? Normalmente algunos detectores en otros equipos, como el Varian, es detector de tipo fototubos, ¿no? Pero ese es el estado sólido, ¿no? Y garantiza un poquito que tengamos pues una señal bastante selectiva. Acá es el mismo esquema, ¿no? El mismo esquema, con la diferencia pues de que resulta ser, ¿no? Que utiliza pues fibra óptica, ¿no? Garantizando las pérdidas de energía, por ahí de repente pues en ese equipo algunas situaciones de luz parásita disminuyendo bastante. ¿Ya? Y este equipo Varian, ¿no? Lo bueno es un equipo que todavía se sigue utilizando, ¿no? Se parece mucho de repente a algunos de ustedes que han manejado equipos a lo que es ahora se me fue el nombre, ¿no? Equipos actuales, pues, que tiene la marca, ¿no? Ya hay otros equipos también en el mercado, Shimatsu, ¿no? Hay otros modelos, EBC y entre otros, ¿no? Entonces, estos son los equipos
que nosotros utilizamos, ¿no? Y también pues que dentro de la capacitación utilizamos pues para que ustedes lo puedan conocer. Bien, dentro de la instrumentación, ¿se acuerdan que vimos al inicio el esquema general? Empezamos con la lámpara, ¿no? Un selector, luego venía pues lo que es el atomizador, la introducción de muestra con el nebulizador, luego nos íbamos al selector de longitud de onda, el monocromador, luego el detector y finalmente la señal. Entonces, aquí un poquito para conocer respecto a ello, ¿no? La fuente de radiación son las lámparas de cátodo hueco. Todo equipo tiene lámparas de cátodo hueco. Usa lámparas de cátodo hueco, ya sea de un solo elemento y en algunos casos aleaciones de dos elementos, tres hasta cuatro, pero no existen lámparas de dos o tres o cuatro elementos para todos. Ya son solamente ciertos elementos. ¿Ya? Pero preferentemente puedes escoger lámpara de cátodo hueco de un solo elemento, ¿no? Aquí a la derecha, en medio, se muestra una lámpara de descarga sin electrodo. ¿Ya? Una lámpara de descarga sin electrodo. Y al costadito, bueno, su EDL para que pueda usarse en el equipo, ¿no? Esta lámpara de descarga sin electrodo lo tiene particularmente la marca de Perkin-Ellis, ¿no? El fabricante, pues, Perkin-Ellis. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, ¿qué proporciona la fuente de radiación? ¿No? La luz, la línea característica del analito que yo quiero determinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Decía yo del cobre. El cobre conocemos más de cuatro longitudes de onda para hacer absorción atómica. Nosotros escogemos uno. ¿Quién va a proporcionar esa luz? Pues esa fuente de radiación que serían las lámparas de cátodo hueco. ¿Ya? Para ciertos elementos se conocen las lámparas de descarga sin electrodo o superlámparas, ¿no? Que normalmente son para elementos que sean pues volátiles, sus sales sean volátiles, ¿ya? Y solamente existen algunas, para algunos elementos, ¿no? Como arsénico, como mercurio, como plomo, ¿no? No para todos los elementos. Muy bien. ¿Cómo es que funciona una lámpara de cátodo hueco? ¿No? Aquí se da la forma práctica, rápida, ¿no? Ustedes saben que la lámpara de cátodo hueco tiene en el interior un gas enrarecido, que puede ser neón o argón, ¿no? Neón o argón, de acuerdo al elemento y las longitudes de onda donde se esté trabajando. Bueno, eso ya viene por hecho pues, por el fabricante que te va a indicar ahí, ¿no? Entonces, el primer paso que consiste es que a la lámpara se le proporciona una diferencia de potencial. Se aplica un voltaje y ese voltaje debe ser capaz de que el gas que está en el interior se ionice. Entonces, primera etapa que ocurre es ionización del gas. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí el gas neón en la diapositiva, tenemos que lo que ha ocurrido es que el neón se ha ionizado. El segundo paso es que ese gas ionizado colisione contra el cátodo. El cátodo tiene el metal, ¿no? El metal de nuestro analito. Si voy a analizar cobre, lámpara de cátodo hueco de cobre. Si voy a analizar oro, lámpara de cátodo hueco de oro. Entonces, lo que hace es, ese ion colisiona, ¿no? Va a colisionar, ¿sí? Va a colisionar y va a arrancar átomos. Y no solamente ello, va a permitir que esos átomos que estaban sólidos, pues se vaporicen. Entonces vamos a tener átomos vaporizados. El siguiente paso es que ese mismo gas ionizado colisione contra estos átomos, acá, colisione contra estos átomos, logrando su excitación. Entonces voy a tener átomos vaporizados excitados. Un átomo excitado no se queda para toda la vida así. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Regresa al estado basal, a ser átomo, ¿ya? Y en esa transición, pues emite luz. Y esa luz que va a emitir va a ser la longitud de onda, la que nosotros hemos seleccionado, característica de nuestro analito en la llama, que va a ser en la llama en la forma de átomos, el cual va a absorber. Si dije yo que era cobre, entonces está proporcionando luz con 324,75 nanómetros. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos de las lámparas de cátodo B. Ahí está, explicadito, aplicación de voltaje, colisión, ¿no? Del gas ionizado con el cátodo, luego las colisiones, que de ese gas ionizado, pues con el metal vaporizado, se excita, se tiene el átomo excitado, y finalmente, pues, la emisión de luz. Por supuesto, aquí hay varias variantes que se pueden hacer, ¿no? Recordemos, pues, que trabaja una densidad de corriente, una corriente de operación, en algunos casos hablamos de una corriente máxima, ¿no?
podemos también hacer correctamente, se hace, recuerden, ¿no? Que se hace el alineamiento, ¿no? Tenemos que hacer un alineamiento. No es que yo ponga la lámpara, le dé encender y listo, el cabezal lo pongo como uno quiere y listo, leo. No, sino previamente y experimentalmente se tiene que hacer un alineamiento. Todo esto que yo estoy mencionando, de alinear el haz de luz de lámpara con la rendija del cabezal, permite o se realiza pues en la optimización y permite tener una buena sensibilidad. ¿Ya? Porque acuérdense que experimentalmente nos debemos quedar donde se tenga mayor población de aire. ¿Ya? ¿Listo? Los instrumentos pueden ser de dos tipos, de doble haz, de simple haz. Hoy en día muchos de ellos, la gran mayoría, ¿no? Son de doble haz. Antes, como les decía, ¿no? Había un divisor de haz, ¿se acuerdan al inicio? Un divisor de haz, ¿ya? Y ese divisor de haz permite que el haz de la lámpara, a una longitud dada, pase una como referencia y la otra vaya directamente a la flama, donde está el atomizador, para hacer la compensación, ¿no? Después tienes un min combiner, un recombinador de haz, pasa al selector de longitud de onda y selecciona, y lo que tenemos finalmente, pues, el detector, y la señal que nos va a interesar y que normalmente pues es señal en absorbancia, ¿ya? Señal en absorbancia. ¿Cuáles son las aplicaciones que se tienen en la espectroscopía? ¿No? Antes de que prosiga acá, lo que yo he descrito es de manera general muchos aspectos que se ven en la instrumentación que debemos conocer porque al final lo que nosotros queremos lograr es tener una buena curva de calibración, lo más sensible posible, porque eso nos va a permitir tener límites de detección bastante bajos, ¿no? Y por lo tanto poder medir concentraciones en un rango lineal pues bastante acomodable a los requerimientos que yo uso. La técnica se aplica en diferentes campos, ¿no? Para analizar diversos analitos. Entonces, por ejemplo, podemos analizar nosotros diferentes elementos metálicos y algunos no metales en diversas muestras, ¿no? De repente en frutas, de repente en bebidas, en fármacos, ¿no? De repente visto el concepto de medio ambiente, ¿no? Preservar el medio ambiente, establecer los niveles máximos permitidos, ¿no? En elaboración, por ejemplo, de colorantes, sabemos nosotros, pues, también de estos, ¿no? Colores pues, que se tiene al pintar también tienen a ciertos metales que pueden ser tóxicos para nuestros pequeños, ¿no? En pinturas, ¿no? En diversos campos de aplicación, nosotros vamos a poder analizar metales. Es una técnica bastante sensible, ¿no? A la vez que es, pues, bastante también selectiva. Claro que el rango de trabajo, ¿no? Que nosotros esperamos es mediable, ¿no? Porque existen hoy en día, ¿no? Existen técnicas instrumentales pues, que permiten tener límites de detección mucho más bajos, ¿no? Acoplado a un espectrómetro de la fusión atómica, se puede trabajar también con generación de hidruros. Y para ciertos elementos, esta generación de hidruros, ¿no? Permite tener límites de detección mucho más bajos, en algunos casos mucho mejor que el tipo electrotérmico. Y tan comparable, pues, de repente hasta con el ICP, ¿no? Pero para ciertos elementos. Nosotros dentro de la parte experimental del laboratorio, justamente hacemos un laboratorio utilizando pues generación de hidruros para determinar mercurio pues en minerales. ¿Ya? Y luego pues vemos la parte clásica en minerales, bueno, básicamente, lo que sería para nosotros, ¿no? En muchos minerales, pues diversos analitos metálicos, pues, ¿no? Tenemos al plomo, al zinc, al cobre, al hierro, ¿no? ¿Ya? Entonces, para ello, el curso está enfocado no solamente, pues, en necesariamente analizar metales, sino que eso les va a servir para que ustedes puedan aplicarlo también a otra matriz completamente distinta. Que va a cambiar la metodología en el tratamiento de muestra, ¿no? En la preparación de los estándares, porque eso tiene que estar a la par de la matriz porque ustedes están haciendo, ¿no? De repente usar una típica curva de calibración utilizando patrones externos, o de repente pues hacer uso del método de adiciones estándar, ¿no? Frecuentemente nosotros trabajamos con curva de calibración con patrones externos. ¿De qué necesitan? Tener sus patrones externos, ¿no? Una aplicación, de repente para un poquito ir terminando, que hacemos nosotros en el laboratorio de determinación de plomo. Acá se muestra una forma, ¿no? Habitual, pues, de cómo hacer el procedimiento para determinar plomo en un mineral. O puede ser en un concentrado de plomo, ¿no? O puede ser de repente el relave, ¿ya? El relave, ¿no? O propiamente, pues, conocer la ley del mineral. Entonces, contamos con estándares de plomo, ¿no? Certificados,
¿no? Un estándar de plomo de 1000 miligramos por litro. De ella preparamos una solución stock de 100 miligramos por litro, ¿no? Normalmente usamos ácido nítrico, puede ser también ácido clorhídrico, ¿no? En algunos casos, dependiendo de la matriz, podemos usar una mezcla de ambos, ¿no? Entonces, aquí, después de preparar una solución stock de 100 miligramos por litro, una muestra de procedimiento, lo diluimos pues con ácido nítrico, que puede ser una concentración 0,5 molar, o puede ser a 5% en volumen, más o menos, ¿no? Eso también va a depender, ¿no? En algunos casos, yo espero aumentar o disminuir la sensibilidad. Entonces, eso va a influir también en la preparación de mis estándares. Podemos usar de repente ácido sulfúrico concentrado, ¿no? Al 10%, al 20% el volumen, ¿ya? Y eso de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque acuérdense que cuando se forma el aerosol va a depender también del tipo de solución que yo tenga a mi analítico. En algunos casos, pues, me conviene la alta sensibilidad. En algunos otros casos no me conviene alta sensibilidad, sino baja sensibilidad. Entonces tengo que darle las condiciones para lograr tener esa baja sensibilidad. Ya, de la solución, el stock de trabajo de 100 miligramos por litro, preparamos nuestros estándares de la curva de calibración, ¿no? Habitualmente 5, 6, ¿no? Dependiendo pues también la forma de trabajo en los laboratorios, ¿no? ¿Ya? Y utilizamos igual el mismo ácido nítrico para poder enrasarlo o de repente pues la solución, ¿no? La solución blanco para poder enrasar. Ya sería el medio. Luego viene la etapa de digestión de muestra. Rápidamente, pesamos una cierta muestra de mineral previamente establecido bajo los protocolos, ¿no? Que en los cuales pues, se realiza aproximadamente pues, cuánto de concentración deben tener. ¿No? Acá estamos colocando pesar 0,02 gramos en una balanza analítica, lo llevamos a un vaso de precipitado, agregamos la cantidad de ácido, ¿no? Correspondiente para lograr la disolución. Una vez que tenemos disgregada, hasta casi sequedad, de repente disolver las sales. Ya una vez que tenemos disueltas las sales, seguimos digestando, casi a sequedad nuevamente y agregamos la solución. Vamos a enrasar, pues, para lo que sería la lectura ya en el equipo. ¿No? Recuerden ustedes que como hablamos de minerales, ya en muchos casos, pues, dependiendo, ¿no? Minerales decimos que creo casi todo, ¿no? Pero es distinto trabajar, pues, con un mineral propiamente, ¿no? Una malla 100, una malla 50, -100, hacer la disgregación que trabajar de repente con un concentrado, ¿no? Una de las diferencias es que gran cantidad de sílice va a tener, pues, el mineral, ¿no? El concentrado, esperamos, pues, que no tenga. ¿Ya? Pero aún así, a veces para asegurarnos que se digregue esta sílice, dióxido de silicio, pues usamos, de repente podemos usar ácido fluorídrico. Si no lo tenemos, debemos ver la manera que de alguna manera se elimine, de repente pues optando por filtración. Entonces, una vez disgregada, ¿no? Acá, por ejemplo, se muestra la filtración, ¿no? Se hace una dilución, dependiendo, pues, ¿no? Puede ser de repente 10x, 20x, ¿no? Evitar hacer muchas diluciones, ¿no? Porque eso conlleva muchas veces a error. Entonces, si yo sé que la concentración o la masa, perdón, que yo he pesado, está haciendo pues que en 100 mililitros salga fuera de la curva de calibración, pues puedo optar de repente por hacer la misma masa en un matraz volumétrico de 200 mililitros. O a lo mejor pesar menos, ¿no? Para eso usamos balanzas analíticas. Muchas balanzas analíticas son capaces de tener una buena exactitud, pues, al pesar de repente 10 miligramos. 10 miligramos, ¿no? Estamos hablando de 0,001 gramos. ¿Ya? Y luego, una vez que ya tenemos, nos vamos al equipo, ¿ya? Previamente hemos preparado nuestra curva de calibración con patrones externos. Acá tenemos la curva de calibración, tenemos pues las señales. El equipo nos proporciona también la gráfica, ¿no? Por regresión lineal, ¿no? Por metro de mínimos cuadrados, la curva de calibración. Y lo que hacemos nosotros es introducir, leer la muestra, ¿no? Ustedes saben pues que nos va a dar una cierta señal, ¿no? Una señal de la muestra, usando la curva de calibración, el mismo equipo nos dará la concentración de la muestra y a eso si quieren pues le aplican su más menos, ¿no? ¿Ya? Entonces es de esa manera que nosotros podemos determinar, no solamente para plomo en mineral, ¿no? Puede ser plomo en otra muestra, en otra matriz, ¿no? Podemos hablar de repente de plomo en suelo, podemos hablar de plomo en el aire, podemos hablar de plomo en sangre, podemos hablar en distintas matrices, en colorantes, de repente pues no sé, ¿no? En distintas muestras o matrices pues que nosotros podamos tratar.
Entonces, el objetivo es que al tener esta curva de calibración se tenga una buena sensibilidad, ¿no? Podemos tener de repente otras curvas, ¿no? De esas tres, si yo pongo así L1, L2 y L3, la que tiene mayor sensibilidad sería L1. Y esa nos va a convenir para detectar, ¿no? Y finalmente posible cuantificar concentraciones pues mucho más bajas. ¿Ya? Entonces, todo esto nosotros lo desarrollamos dentro del curso, ¿no? Hacemos la parte teórica, ¿no? Virtualmente, y la parte experimental, ¿no? Nos vamos al laboratorio y hacemos, pues, 3 sesiones en las cuales, pues, enseñamos primero las características de los equipos, ¿no? La optimización del equipo, y luego ya hacemos, pues, la determinación de analitos como plomo, como zinc y mercurio. Sí, muy bien. Entonces, muchas gracias por su atención y atento a las consultas que ustedes nos puedan plantear. Muchas gracias.